En Venezuela han habido varias ocupaciones de fábrica. Ujú. ¿Puedes explicarnos un poco más cuál es la situación del movimiento de fábricas ocupadas y cuáles son sus perspectivas? Mira, hubo un boom de fábricas ocupadas o de toda esta cuestión de fábricas cerradas que luego quedaban los propios trabajadores, las tomaban en sus manos, que podemos situarlo, o sea, a raíz, sobre todo comienza a raíz del paro petrolero, ¿no? Que donde a raíz de ese sabotaje se produce un cierre de una cantidad de empresas, otras van a la quiebra por su propia deficiencia de producción capitalista. Y en ese momento, lo que es a partir del 2003, y luego esto tiene un boom en el 2005, cuando Chávez proclama que la vía es el socialismo, y además de esto se nacionaliza Benepal, o sea, que era la primera, o sea, fue la primera empresa que se nacionalizó, luego sigue Inveval, luego se hace lo mismo con Invetex, etcétera, ¿no? Hubo, o sea, hubo un auge en ese momento de la toma de fábrica y se dio ahí, surgió el siguiente paso, porque el primer paso obviamente es tomar la fábrica, ocuparla, pero luego, ¿qué hacemos con la fábrica? Entonces, aquí es donde tenemos que ver cómo se comportó todo esto por parte de lo que fue el movimiento sindical, la UNT. No se entendió, por un lado, por los dirigentes de la UNT, no entendieron lo que significaba esto y la oportunidad que esto significaba para la revolución bolivariana, y dejaron pasar la oportunidad. No solo la dejaron pasar, sino que criticaron, diciendo que esto eran trabajadores que propiciaban, que no tenían eh, sentido de clase prácticamente, que apostaban por las cooperativas, que estaban en contra de los sindicatos, etcétera, etcétera. Y bueno, y si tú te pones a ver, se nacionalizaron esas tres y luego vinieron algunas otras, pero todas fueron quedando bajo el marco, o sea, jurídico de la que dictaba la burocracia, ¿no? Y la burocracia tomó un marco, o sea, el modelo que puso la burocracia para estas empresas fue un modelo burocrático, que mantenía basado en el Código de Comercio, una ley capitalista netamente. este, y bueno, entonces con esto se dieron, ahí fue donde surge la cuestión de organizar a los trabajadores en cooperativas, darle un paquete accionario y mantener toda una organización burocrática de estas empresas. La única empresa de estas que es la excepción es Inveval. Y esto, en cierta forma, bueno, porque se hizo un trabajo político en Inveval, que lo hizo la CMR, se empezó a trabajar con ellos, explicándoles y todo esto, y bueno, y se logró en su momento que los trabajadores se organizaran, constituyeran un consejo de fábrica en el año 2007. Y bueno, y además de esto se logró que los trabajadores, por ejemplo, este mes pasado, en diciembre, por fin se devuelven ese paquete accionario que se le había entregado, se le devuelve al Estado, y Inveval ahora es una empresa 100% del Estado, pero bajo control obrero que funciona a través de un consejo de fábrica, ¿no? El resto de las experiencias quedaron enmarcadas dentro de este modelo burocrático. Luego, más recientemente, se ha tratado de retomar con el asunto de las empresas socialistas que se fueron creando, pero estas ya no eran empresas tomadas, sino que nuevas empresas que constituía el Estado. Entonces, estas empresas sí se hacían o también bajo un marco burocrático, pero se trató de disfrazar la cosa poniendo unos consejos de fábrica que son más simbólicos que otra cosa. O sea, la función que cumple es una especie de sindicato, pero un sindicato light, o sea, un sindicato que no confronta al patrón, en este caso el Estado. Y bueno, eso es lo que tenemos. Y en cierta forma se fue, después del 2005, fue decayendo todo ese movimiento, un poco porque la misma burocracia se encargó de ir aplastando todas estas luchas, hasta que llegamos a este año que acaba de pasar, en 2008, más bien hacia el final de 2008, producto de esta misma crisis del capitalismo, vuelve a surgir, empiezan a cerrar una serie de empresas, y vuelve a surgir el tema de la ocupación de las fábricas, ¿no? Tenemos el caso de Vives recientemente, y el que nosotros pensamos que este año que comienza, que está comenzando el 2009, va a ser un año donde se van a dar muchas nuevas tomas de fábrica, producto, insisto, de la crisis capitalista, que va a llevar a los capitalistas a cerrar empresas, y los trabajadores tendrán que tomar esa fábrica y ver cómo se organizan para ponerlas para dirigirlas, ¿no? Ponerlas a funcionar.
Y no puede ser de otra forma que a través de los consejos de fábrica, ¿no? O sea, a través de un control obrero. Muy bien. Para resumir, ahora Chávez ha convocado las elecciones para el referéndum de la enmienda constitucional. En ese contexto, ¿cuáles piensa usted que son las tareas pendientes de la revolución para acabar con el capitalismo en Venezuela? Bueno, mira, aquí las tareas o las materias pendientes que tenemos son, son como te digo, terminar una revolución. En una revolución se deben resolver los problemas de las masas. O sea, tú haces una revolución obviamente para eso, no para que todo siga igual. Si bien es cierto que la revolución bolivariana resolvió algunos problemas, o sea, más bien que democratizó los servicios, dándole educación a la gente, haciéndole accesible el servicio sanitario y, bueno, y muchos otros tipos de servicios. Las grandes tareas, o sea, lo que es cambiar esa estructura de Estado capitalista, cambiar ese sistema de producción capitalista por uno socialista, eso no se ha hecho. Y eso permite que siga existiendo todo un modelo de producción capitalista, por más que se quiera decir, mira, esto es una fábrica socialista o aquí y allá, eso no existe, ¿no? Entonces, el sistema económico que existe en Venezuela es un sistema capitalista, eso no se ha cambiado, y la estructura del Estado sigue siendo una estructura capitalista. Entonces yo creo que esas son las grandes tareas pendientes de la revolución para terminar de avanzar hacia el socialismo y construir un Estado socialista de verdad. Es decir, y eso pasa obviamente por expropiar los medios de producción al gran capital, es decir, todos los grandes medios de producción, la banca, es decir, quitarle el soporte financiero de la burguesía y la tierra, o sea, nacionalizar la tierra para entregársela a los campesinos. O sea, ese sería el primer paso para que realmente, digamos, estamos avanzando hacia el socialismo. Y yo creo que la campaña de la reforma, no la reforma, sino de la enmienda constitucional, tiene que ser bajo esas consignas, ¿no? de terminar de hacer esas tareas pendientes para dar el siguiente paso hacia el socialismo.